Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Buenas tardes. Nuevamente no, porque en la mañana fueron buenos días lo que vimos. Retomamos entonces la sesión primera de finales de la vida y en esta ocasión, bueno, vamos a recibir una charla de Fabio Fuenmayoran, quien pudieran conocer esta mañana porque nos habló algo sobre cuidados paliativos, que nos va a exponer este tema que es sumamente interesante y controversial, que es el de la nomenclatura en cuanto a decisiones al final de la vida y los conceptos, pues. Y ustedes verán pues cómo es tan variante las interpretaciones, los términos, etcétera. Que quiero decirles porque él es egresado de la maestría y que justamente su tesis de maestría versó sobre este tema. Él se ocupa, como ya lo saben también, de manejo, es anestesiólogo, pero se dedica en gran parte también a la parte de cuidados paliativos y por supuesto maneja estos problemas del final de la vida continuamente en su ejercicio profesional. Entonces, bueno, aquí les dejo con Fabio. Adelante, Fabio. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si podemos conceptualizar un poco todo esto que llamamos decisiones al final de la vida, de manera que tengamos precisión a la hora de saber qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Como le explicó Gladys, esto que yo les voy a presentar en gran parte corresponde a lo que fue la investigación de la tesis de la maestría y sobre todo, muy sobre todo, a lo que es la experiencia clínica que yo he venido realizando durante unos cuantos añitos. Esta semana una paciente tuvo la oportunidad de llamarme viejo y bueno, tengo que empezar a asumirlo como tal, pues no me queda de otra. Entonces, fíjense, cuando nosotros llegamos al final de la vida, o cuando una persona llega al final de la vida, cuando llega a ese, como decimos criollamente, al llegadero, se tienen que tomar decisiones que las toma el paciente, los familiares, la sociedad y el grupo y el equipo asistencial que lo atiende. Y esas decisiones, por naturaleza, van a tener aspectos bioéticos que deben ser analizados y sobre los cuales se deben, a su vez, tomar esa misma decisión. En principio, el que muere, como esta es una foto icónica de la guerra de Japón, de un niño cargando a su hermano muerto, y cuando le pidieron que dejara la carga porque no era necesario, él dijo, no es una carga, es mi hermano. Y de allí salió una canción que en 1969, que una de las cosas más interesantes que dice es que es un largo y tortuoso camino, pero como a quien llevo es a mi hermano, él no me pesa. Y eso es lo que realmente ocurre al final de la vida porque la muerte es un hecho indetenible y un hecho inevitable. Y por lo tanto forma parte de la vida misma. Entonces, ¿qué hicimos para poder entrar en materia y redondear esta situación? Vamos a establecer unas categorías para desmontar algunos conceptos y para definir otros que no sean realmente útiles. ¿Cuáles son esas categorías? Los términos relacionados con el morir, con la forma de morir, con los tratamientos que se aplican y con el enfermo incapaz. Si hablamos de los términos relacionados con el morir, y esto es, digamos, una forma de entrar en profundidad a la parte práctica de estas definiciones, existen dos paradigmas muy importantes sobre los cuales se ha basado en muchos sitios en la discusión en general el tema de las decisiones legales, que es un derecho a morir. Vamos a ver qué es ese derecho a morir desde el punto de vista ético. No puede existir un derecho de algo que nos corresponde. ¿Por qué nos corresponde? Porque todos vamos a morir. Entonces nadie te puede quitar el derecho a morir porque te vas a morir, porque todos vamos a morir de una u otra forma. Entonces, está mal empleado el término, no es un derecho a morir. En último caso, de lo que se puede hablar es un derecho a que nos maten o un derecho a que nosotros dejemos de estar vivos, o sea, nos suicidemos. Si lo vemos desde el punto de vista legal, que es a donde termina este supuesto derecho a morir, o sea, cuando se
instaura en la sociedad el concepto de que existe efectivamente un derecho a morir. El problema cuando lo llevamos a la ley es que todo derecho implica un deber de alguna parte. Eso es como dice el presidente argentino Milei, que nada es gratis, sino que alguien lo tiene que pagar. En cuanto a los derechos, existe exactamente lo mismo. Si yo tengo el derecho a la salud, tiene que existir el deber del Estado o el deber de alguien de proporcionarme ese derecho. Igual sucede con esto. Cuando establecemos en la legislatura un derecho a morir, estamos diciendo que alguien va a tener la obligación de matar. Y eso ya desvirtúa o nos descoloca de lo que es la discusión bioética o de lo que es la discusión ética. Entonces, yo prefiero, por tratarse de una maestría de bioética, que nos circunscribamos a los aspectos éticos. No existe desde el punto de vista ético un derecho a morir. Lo que existe es una posibilidad de suicidarnos y no existe el derecho a que alguien nos mate. Lo que puede existir es que alguien en situación de incapacidad nos permita a nosotros ejercer la opción de suicidar. En cuanto al morir con dignidad, es una frase muy bonita, muy elocuente, es como un misil dirigido hacia cualquier cosa que no sea lo que yo quiero hacer, el decir que alguien muera o no muera con dignidad. Para eso, lo primero que deberíamos determinar es qué es lo que nosotros consideramos como dignidad. O sea, ¿cuál es esa piedra filosofal que significa la dignidad? La dignidad ontológica surge cuando el hombre es alguien insustituible, irreiterable, novedoso, susceptible de amar y de ser amado. Y las dos últimas condiciones no tienen que estar simultáneamente. Por ejemplo, esta mañana se conversaba sobre la condición de un niño con muerte cerebral o de una persona con muerte cerebral. Él quizás no sea susceptible de amar, pero sí es susceptible de ser amado. Y por lo tanto, eso es lo que le da la dignidad a él. Si nosotros desvirtuamos este concepto de lo que es la dignidad, nos podríamos pasar mucho tiempo y muchas guerras discutiendo quién tiene dignidad y quién no la tiene. Los criminales tienen dignidad, las personas paupérrimas tienen dignidad. Cualquiera puede decir si la tienen. Obviamente yo también lo sostengo en base a este concepto. Si nos salimos de este concepto, entramos en otro tipo de discusión. Polaino Llorente, creo que es brasilero, hablando sobre los fundamentos de la bioética y sobre la dignidad como fundamento de la bioética, decía que la fundación última de la dignidad reside en que cada hombre es imagen y semejanza de Dios. Es decir, es un ser inteligente, libre, autoconsciente, que es un fin en sí mismo y que será más digno cuando más se parezca al Dios que lo creó. Obviamente, la carga teológica que tiene este concepto es muy importante, pero yo puedo regresar al mundo laico si sustituyo ese Dios, porque estamos hablando de ética y estamos hablando del bien, también del mal, pero sobre todo del bien, cuando yo sustituyo a ese Dios por un bien absoluto. Y el concepto nos quedaría así. La fundación última de la dignidad reside en que nosotros, como hombres, somos a imagen y semejanza de un bien absoluto. Es decir, somos inteligentes, somos libres, somos autoconscientes, somos un fin en nosotros mismos y seremos más dignos cuando mejor seamos, o sea, cuando nos acerquemos más a ese bien absoluto de donde provenimos. Si bien de donde proviene puede ser la naturaleza, pueden ser nuestros padres, puede ser, eso depende del punto de referencia que nosotros deseamos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese concepto de dignidad, hay que preguntarle al médico cuándo y de qué manera usted determina la dosis de morfina que necesita mi dignidad. Porque se habló esta mañana del concepto de la pendiente resbaladiza o del principio del doble efecto, mejor dicho, del principio del doble efecto, aduciendo el uso
o no en un momento determinado de determinadas drogas, y el ejemplo que siempre sale a relucir y que nosotros los que hacemos cuidado paliativo siempre rechazamos es el de la morfina. Porque la morfina es un medicamento que tiene múltiples usos y mejor dicho, tiene varios usos y su principal uso es el de aliviar el dolor. Y el principal riesgo que se le achaca a la morfina, aparte de la adicción, que es muy pobre, es la depresión respiratoria. Y resulta que la morfina, cuando se utiliza para tratar el dolor, si está bien indicada, no va a producir depresión respiratoria. Existen otra serie de drogas o otra serie de procedimientos médicos en los cuales sí se plantea la disyuntiva de, de este principio del doble efecto, pero no con la morfina. ¿Por qué traigo yo esto a colación? Porque pareciera, y lo he estado viendo de manera reiterada, no solamente en nuestro país, sino afuera, que la morfina o inducir la muerte a través de la morfina se ha convertido en una manera de justificar unos cuidados paliativos que no son tales. Y eso radica en dos cosas, en la ignorancia y en la pretensión de querer hacer lo que nosotros queramos y no lo que nosotros debemos cumplir. Siguiendo con las categorías, vamos a hablar de los relacionados con la forma de morir. ¿Cómo se puede morir? Básicamente, los dos extremos de la forma como nosotros podemos morir son dos, la distanasia y la eutanasia. Existen cualquier cantidad de términos, y eso lo podemos conversar en la parte de preguntas, relacionados con esta forma de morir, como antidistanasia, cacotanasia, ortotanasia, y todo lo que a la gente se le ha ocurrido mezclar con el sufijo tanasia, que es muerte. Y en realidad, miren, realmente nada más existen dos formas. La distanasia, ¿y qué es la distanasia? La distanasia es la muerte que ocurre después de un tratamiento médico inútil que hace sufrir a un enfermo. Ahora, debemos dejar sentado que ese inútil tiene dos características. El tratamiento puede ser inútil por su consecuencia o el tratamiento puede ser inútil por su naturaleza. ¿Qué significa una cosa y la otra? El tratamiento inútil por su consecuencia es que yo intenté un beneficio y no lo logré. Eso suele ocurrir en las terapias intensivas bien administradas cuando los pacientes fallecen. Todo paciente, por definición, que esté en una terapia intensiva, va a morir después de un proceso de distanasia. ¿Por qué? Bueno, porque para eso son las terapias intensivas, para tratar de salvarle la vida a la gente. Y cuando eso no se consigue, el paciente fallece y no falleció en la mejor, no falleció de la manera ideal, que es a través de una muerte en paz. Ahora, cuando yo utilizo medios que de por sí no van a funcionar o que no van a representar una mejoría en la calidad de vida del paciente, y sé que eso es así, entonces el procedimiento, el tratamiento es inútil por naturaleza. Por ejemplo, llevar a un paciente a terapia intensiva con un cáncer de, como mencionaron esta mañana, con un cáncer de pulmón en fase terminal. Este paciente, de la manera que ustedes quieran, no tenía absolutamente nada que buscar, no tiene absolutamente nada que buscar en una sala de terapia intensiva. ¿Ok? En cuanto a la eutanasia, vamos a ser muy precisos y muy claros, y eso es fundamental para cualquier discusión desde el punto de vista bioético. La eutanasia es, en primer lugar, un acto médico. Ese acto médico tiene por objetivo producir la muerte de la persona. Ese acto médico puede ser activo o pasivo. O sea, puede ser por acción o por omisión. Pero el objetivo, tanto de la acción como la omisión, es que el paciente se muera, la persona fallezca. Y ese fallecimiento tiene por objetivo acabar con el sufrimiento que tiene esa persona en ese momento. Cualquier otra cosa que se salga de estos tres parámetros no es eutanasia.
Y hay eutanasias que pueden ser aceptadas desde el punto de vista ético y hay otras que no pueden ser aceptadas bajo ningún concepto desde el punto de vista ético. Por ejemplo, anteriormente se asumía la eutanasia pasiva como algo éticamente correcto porque se dejaba que la muerte evolucionara de manera natural. En la medicina y en la ciencia que nosotros manejamos hoy en día, eso no necesariamente es un buen acto y no necesariamente es lo adecuado. Yo puedo, como les dije, vamos a poner el mismo caso del paciente con el cáncer de pulmón, yo no lo voy a llevar a una terapia intensiva porque no le voy a resolver nada, pero yo puedo hacer cosas para que él se sienta mejor. No es que voy a decir, no va para terapia intensiva y voy a dar media vuelta y lo voy a dejar solo porque eso se llama, como está en la diapositiva, abandono. Entonces, cuando la eutanasia pasiva se transforma, la eutanasia pasiva como tal significa que yo dejé de hacer cosas y yo siempre tengo, por lo menos desde el punto de vista de los cuidados paliativos, yo siempre voy a tener algo que hacer. O siempre voy a tener que intentar buscar la manera de hacer algo. Que tenga los recursos o que no lo tenga, eso es otra cosa. Y eso no es pasivo, o sea, no es que yo deje de hacer, es que si no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Pero no es que estoy abandonando al paciente. Y en cuanto a la eutanasia involuntaria, es aquella que se realiza, o sea, un acto médico que va a buscar la muerte sin la autorización del paciente para evitarle el sufrimiento. Independientemente de mis buenas intenciones, eso se transforma automáticamente en un homicidio. Porque yo no le estoy preguntando al paciente y yo no sé cuáles son las condiciones del paciente por las cuales él quiera seguir o no seguir en esas condiciones. Hay muchos ejemplos, hay muchas condiciones por las cuales podríamos discutir este tema de la eutanasia involuntaria. Por último, nos queda la eutanasia activa y voluntaria, es decir, el acto médico que procura la muerte para aliviar el sufrimiento de una persona que lo está solicitando. Eso, independientemente de los pormenores o del aspecto anecdótico que pueda tener la persona que está solicitando una eutanasia, lo que le está solicitando es que se le ayude a suicidarse. Porque si partimos que el acto se va a realizar por voluntad de la persona, es un tipo de suicidio. Y lo que más se hace, lo que más se adapta a esa eutanasia activa voluntaria es el suicidio asistido. O sea, como dijo la profesora María Antonieta esta mañana, es la muerte que ocurre por acción de la propia persona, asistida por un médico que le va a hacer las indicaciones pertinentes para que él tome esa decisión. ¿Dónde se presenta el problema o el dilema ético? No el problema, el dilema ético en el paciente incapaz, y eso lo vamos a ver al final. Pero ahí la eutanasia activa voluntaria podría corresponder a un acto, o sea, el paciente no va a cometer suicidio, pero existe un antecedente o existe una decisión anticipada que me permite a mí actuar en ese sentido. Y eso es un gran dilema desde muchísimos puntos de vista. Pero bueno, digamos, entra dentro de las cosas que podemos discutir, podemos analizar, y es muy difícil, y en eso sí yo soy muy enfático, es muy difícil que esas circunstancias se puedan plasmar en un sistema legal. Eso se tiene que plasmar en un sistema moral, a través de la ética. ¿Por qué? Porque estamos hablando que de cualquier manera, volvemos a lo mismo, la eutanasia voluntaria implica una forma de suicidio. Y el suicidio tiene dos caras en el mismo pajarito. Una es la opción, o sea, todos tenemos la opción de suicidar. El metro funciona todos los días, los niveles altos están allí y bueno, y muchas personas optan por el suicidio cuando fuman, cuando manejan ebrios
a altas velocidades, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas de suicidarse. Nadie puede evitar realmente que otra persona se suicide. Lo que puedes evitar es que asuma conducta suicida. Pero el suicidio siempre es una opción. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el suicidio también puede ser inducido. Y eso es lo que lamentablemente, y aquí sí voy a entrar en el aspecto legal, sucede con legislatura como la española sobre el derecho a acabar con la vida de los enfermos terminales, porque les quiero aclarar algo. En ninguna legislatura que yo haya leído sobre la autorización de lo que todo el mundo llama eutanasia, yo no he leído que aparezca la palabra eutanasia como tal. Y eso es bien interesante, porque para colocarlo en la ley tendrían que empezar por definir. Y eso es un problema muy serio para los legisladores dentro de la diversidad de opciones que se pueden presentar. Entonces, en la ley española, volviendo al tema del suicidio, se establece, y es para mí uno de los graves errores, y eso se aprobó porque esa ley es un gazapo que introdujo el Partido Socialista durante la pandemia en el año 2021. O sea, como el Congreso no estaba debatiendo, pues no se podían reunir y tal y qué sé yo, nombraron 4 comisiones. Entre las 4 comisiones me introdujeron un proyecto de ley donde, y volvemos a la parte para aclarar lo del suicidio, donde dice, señores, el Estado no tiene la obligación de mejorar los sistemas de cuidado paliativo. Si el sistema de cuidado paliativo es el que hay, eso es lo que la persona tiene, y si eso no le gusta, él puede decidir por qué alguien acabe con su vida. ¿Y qué hace el Estado? Le garantiza que eso se va a cumplir, porque eso es la otra condición que tiene la ley española. Que el Estado, en este caso las comunidades autónomas de España, o del Reino de España, tienen la obligación por ley, porque además es una ley orgánica, de de acabar con la vida de aquella persona que lo haya solicitado, considerando que los sistemas de cuidado paliativo no son lo suficientemente robustos como para satisfacer sus expectativas. ¿Eso qué implica en definitiva? Que el sistema de cuidados paliativos pasa a un segundo plano. Si la persona en condición de sufrimiento no va a tener acceso a nada que lo alivie, bueno, volvemos al pajarito de la izquierda, la opción es un suicidio. Pero, a mi modo de ver, es una opción inducida por el Estado. En nuestro país, esa opción está a la vuelta de la esquina, porque en este país no hay analgésicos suficientes, no hay acceso a sistemas hospitalarios, no hay acceso a sistemas de atención, no hay acceso a nada que evite que la mejor opción para evitar el sufrimiento de una persona sea el suicidio. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y ahí volvemos a lo que son los conceptos, es el concepto de muerte en paz. A nosotros nos gusta mucho hablar a los médicos, nos encanta cambiar la taxonomía, porque cuando cambiamos los nombres, cambiamos las definiciones, y mientras más rebuscado lo hacemos, nosotros nos apropiamos del conocimiento y pretendemos apropiarnos de la realidad. Por eso es que yo estoy en contra de un concepto tan defendido como el de ortotanasia. Eso no tiene ni pies ni cabeza. La definición de ortotanasia, lo que es la ortotanasia es la muerte en paz. Y muerte en paz es un concepto que lo utiliza la Asociación Médica Mundial y que lo entiende perfectamente todo el mundo, tanto del gremio, tanto del mundo asistencial como del mundo político, del mundo social. Entonces, ¿qué es la muerte en paz? Es la muerte que le ocurre a la persona luego de haber sido suficientemente atendida, cuidada, haya recibido todos los tratamientos médicos adecuados y haya contado con el acompañamiento y haya logrado resolver sus problemas tanto físicos no, pero problemas espirituales y problemas sociales. Siguiendo con la categoría, viene otro tema bastante impreciso, que es el relacionado con los tratamientos. Uno es lo de las medidas terapéuticas. Aquí se habla de proporcionados, ordinarios, extraordinarios.
Ese slide que está entre esas palabras precisa el problema de este tipo de definiciones de medidas terapéuticas. Cuándo es proporcionado, cuándo es desproporcionado, cuándo es ordinario, cuándo es extraordinario y quién y cómo se definen esas cosas. Y definitivamente no hay ninguna manera de determinar, aunque la Iglesia Católica lo haya propuesto, el Papa Juan Pablo II hizo una encíclica donde decía, todo paciente tiene derecho a la alimentación, todo paciente tiene derecho al aseo. Bueno, sí, digamos que generalmente suele suceder, pero eso no sucede siempre. ¿Y hasta cuándo lo alimento? ¿Cómo lo alimento y con qué lo alimento? ¿Qué es lo que es proporcionado, qué es lo que no es proporcionado? Igual cuando él hablaba de lo, igual que con el término de ordinario y extraordinario. Ingresar a un paciente de terapia intensiva es una medida extraordinaria. Si tiene un cáncer en estado terminal, por supuesto, no digo que es extraordinaria, eso es estrambótico. Pero si el paciente tiene la opción de salir en mejores condiciones después del tratamiento en terapia, yo podría considerar que es una medida ordinaria. Y así sucesivamente. Entonces, ese concepto no tiene mucho sentido. Igual que después se empezó a hablar del control de las medidas terapéuticas. ¿Y cuáles fueron los conceptos? Abandono, que era, bueno, obviamente todos sabemos lo que es el abandono en este caso. El encarnizamiento terapéutico, que es cuando el médico decide hacer cosas que van a producir grave sufrimiento del paciente a pesar de que no van a tener ninguna utilidad. La obstinación terapéutica, que es un eufemismo del encarnizamiento, y la limitación del tratamiento, que es un poco aquello que se lleva en la eutanasia pasiva. O sea, sencillamente dejo de hacer cosas. Y aquí no se trata de dejar de hacer cosas, sino de hacerlo adecuado. Entonces, ¿cuál es el control de las medidas terapéuticas que se debe realizar? Es la adecuación del tratamiento a las condiciones del enfermo. Adecuar en su realidad biológica, en su realidad social, en su realidad familiar, en sus condiciones, hacer todo lo que sea posible. ¿Para qué? Para cumplir con los fundamentos de los cuidados paliativos, que son sencillamente dos, pero a veces son muy complicados de llevar a cabo. Mejorar la calidad de vida y contribuir con el desarrollo del proyecto biográfico de esa persona. En el primer término, mejorar la calidad de vida, eso depende de lo que el paciente considere su calidad de vida. Y nosotros, como médicos, tenemos que hacer lo posible para alcanzar esa calidad de vida que el paciente considera. No es lo que yo considere, es lo que él considera. Y en cuanto a contribuir con el desarrollo del proyecto biográfico, y ahí viene el tema del problema de la eutanasia o de la eutanasia involuntaria y el mismo problema de la distanasia. Si un paciente en fase terminal y sin capacidad de recuperarse se encuentra conectado a un ventilador que le produce mucho sufrimiento, ya, disculpe. Y lo ideal, o lo ideal no, lo aparentemente razonable en ese momento sería sedarlo y desconectarlo del ventilador. Ahora, si ese paciente está esperando que la hija viaje desde Australia hasta Caracas, creo que las 36 horas que puede durar eso valdrán la pena. O sea, son 36 horas de sufrimiento, le pueden valer la pena al paciente. Y pertenece al desarrollo de su proyecto biográfico. Yo quiero ver a mi hija antes de morir. Y me voy a aguantar esto hasta que ella llegue. Entonces, no, yo por la práctica clínica, salvo los elementos técnicos, digamos, de recursos técnicos, de insumos, de medicamentos, yo no veo mayores dificultades cuando uno puede tener una relación adecuada con el paciente y con sus familiares. El problema son esos, o sea, si contamos con los recursos para
para poder hacer estas dos cosas, mejorar la calidad de vida y contribuir con el proyecto biográfico de la persona. Por último, y era lo que nos referíamos, lo que me refería anteriormente, son las relacionadas con el enfermo incapaz. El enfermo incapaz tiene dos opciones, o tiene dos cosas que puede hacer. En primer lugar, tomar decisiones anticipadas. ¿Qué son las decisiones anticipadas? Yo quiero que en determinadas condiciones sobre mí se haga tal cosa. Por ejemplo, no quiero que se practique una reanimación cardiopulmonar si hago un paro cardiorrespiratorio. No quiero que me metan bajo ninguna circunstancia a una unidad de terapia intensiva, aun cuando tenga posibilidades de salir vivo de ella. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando muera mis órganos, mi corazón, mis riñones, y mis pulmones, y mi hígado y mis córneas sean donadas. Y si a mí me meten en una unidad de terapia intensiva y eso se eterniza, aparte que yo voy a sufrir mucho, supongamos que no me salve, no voy a poder conseguir ese fin último que era donar mis órganos. Son decisiones y como estas hay otros tipos de decisiones, pero lo importante es que el concepto de decisiones anticipadas es lo que el paciente en una situación de incapacidad quiere que se haga con ella. Y eso debería estar escrito, debería estar formalizado, impone un cierto dilema, pero debe ser cumplido. O sea, si usted tiene la valentía de decir, no quiero que me metan en una unidad de terapia intensiva, aun cuando haya posibilidades de que salga vivo de ella, eso debe ser respetado. Pero si no lo escribe, no puede ser que alguien diga, no, es que él dijo en una reunión social el 31 de diciembre, cuando estamos celebrando, que él no quería eso. Eso no es así. Entonces, si va a tomar una decisión anticipada, la debe tomar con firmeza y la debe dejar por escrito. Y si eso es así, se debería cumplir. Si no tomó las decisiones, no tomó ese tipo de decisiones, no existe nadie que pueda argumentar sanamente que las decisiones deban ser tomadas. Ya el criterio ahí que prevalece es el criterio médico de que si ese esfuerzo terapéutico es razonablemente prudente o no lo es. Y por último tenemos el testamento, que es lo que la persona quiere que se haga, pero ya después que ha fallecido. Eso es el mal llamado testamento vital, porque se quiere diferenciar de lo que es un testamento material. Por ejemplo, le voy a dejar la casa a mis hijos, le voy a dejar la deuda a mi señora esposa. En este caso estamos hablando de testamento sobre situaciones de vida. Yo quiero que me entierren, yo quiero que me cremen, yo quiero que donen mis órganos, yo quiero que mi cuerpo se lo entreguen a la universidad para que los estudiantes aprendan anatomía, qué sé yo qué. Y también tiene que estar fijado por escrito. Si nosotros no tomamos esas decisiones y no redactamos nuestro testamento, lamentablemente después quedamos a la merced de los demás. Entonces, bueno, creo, no sé, el tiempo, tenemos poco menos de 35 minutos, creo que tenemos tiempo suficiente para las preguntas. Muchas gracias.